Hola, soy Gonzalo. El relato que les quiero contar me viene sucediendo hace mucho tiempo, pero luego de una sesión de registros akáshicos me di cuenta que esto comenzó cuando era muy pequeño. He tratado de lidiar toda mi vida con esto y tratar de encontrar una explicación, pero no he podido. Ahora les quiero contar todo lo que ha pasado luego de ello. Nací a finales de la década del 80 y en ese tiempo ya mis abuelos maternos habían comprado un terreno en Orcón, comuna Puchuncaví, en la quinta región de Chile. Un lugar hermoso donde su lema es donde el mar se junta con el campo. Este lugar, esta casa en la playa, tiene un mirador donde se puede apreciar la inmensidad del mar y por las tarde-noche la puesta del sol. Mucha gente los visita. Yo desde niño fui de vacaciones para allá y desde muy pequeño escuché historias de gente que vivía ahí, que visitaban, sobre ovnis, luces que aparecían en el lugar. Y yo cuando tenía 8 años recuerdo que en ese momento la casa no era tan grande como es ahora, entonces teníamos que dormir muy achoclonados, como se dice, y esa noche me tocó dormir con mis papás. Y como a las 4 de la mañana siento que mi papá se levanta para ir al baño con mi tío, que el baño eran unos árboles de pino que están al fondo de la casa, y empiezan a gritar: vengan a ver el ovni, vengan a ver el ovni. Nadie se levantó, por supuesto, porque a todos nos dio miedo. Yo era muy chico, tenía miedo, así que no. Y al otro día nos contaron que por la comunidad de atrás pasó una nave triangular con luces en sus extremos y con varias luces pequeñas, que pasó sin emitir ruido. Ellos dos vieron ese ovni. Desde ahí siempre yo tenía esa curiosidad. Yo siendo muy pequeño leía libros de JJ Benítez, libros de abducciones, de razas de extraterrestres que tenía mi papá, mientras mis amigos del barrio leían Papelucho, El Principito, yo leía este tipo de libros. Bueno, pasaron los años, yo ya siendo joven, comienzos de los años 2000, 2001, 2002, estamos en el mirador con un grupo de amigos y de repente vimos una luz, pero yo no les podría decir si realmente fue un ovni o no, pero esa fue como una de las primeras instancias en que yo tuve contacto con algo extraño, por llamarlo así. Pasan los años y un día nos vamos por el fin de semana a la playa con mi señora, mi hija, mi hermano también andaba, y nos vamos al mirador a pasar un rato en la noche, a conversar, mi señora con mi cuñada a fumarse un cigarro. Y en eso que estamos conversando, ellos tres están sentados en una banca, yo estoy de frente a ellos, por lo tanto yo tenía toda la visual hacia mano derecha, hacia un bosque frondoso que hay allá en Orcón. Una noche muy estrellada, hermosa, no hacía frío, era un clima agradable esa noche, estábamos conversando, pasándolo bien junto a mi hermano, a mi señora, a mi cuñada, conversando, contando anécdotas, nos estábamos riendo y de repente yo me paro frente a ellos y creo que les estaba contando un chiste, si es que no me equivoco. Nos estábamos riendo y en eso yo miro hacia la derecha y veo que en el bosque veo una luz verde, una luz muy fuerte, pero a la vez era muy cálida, o sea, no reflejaba mal, era como que uno se sentía en paz al mirar esta luz. Y la quedo mirando mientras seguimos la conversa y de repente de esta luz emerge una esfera perfecta de metal que irradiaba esta luz verde y iluminaba todo el bosque, iluminó todo el bosque de ese color verde fuerte. Y en eso que yo les digo, miren, miren, apunto para allá, así les digo, miren, miren, un ovni, un ovni. Y en eso que los tres se dan vuelta para ver el ovni,
esta esfera fue como que se achicó y un rayo se la llevó hacia arriba, así, ¡pum! En un abrir y cerrar de ojos, menos de un segundo ya estaba en el espacio. Y me quedaron mirando y me dijeron, ya, que soy mentiroso, que esto otro. Y yo le decía, no, pero mire, tóquenme la piel, le decía yo, tengo la piel de gallina, ¿cómo les voy a mentir con una cosa así? Pero siempre tengo esa sensación del olor al mar que estaba ese día, de la noche estrellada, cálida. A pesar de ser playa, el clima costero en las noches es frío, pero ese día no hacía frío. Y fue una experiencia muy, muy bonita. Lamentablemente la viví yo solo, porque mi señora y mi hermano y mi cuñada no pudieron apreciar el fenómeno. Pasaron los años, como les digo, siempre estaba este tema recurrente de los ovnis en Orcón. Y de hecho mi abuelo, cuando compró el terreno, él sabía que esa parte de Orcón y del país, de Chile en general, era denominada zona caliente. Ya siendo ya hace un año atrás, más o menos, un año y medio atrás, estábamos en la casa, en el living, estábamos viendo un documental de ovni. Y recuerdo que en aquel documental había un científico que trabajó, creo que en la NASA, en el año 51, y él explicaba cómo uno se podía comunicar con los extraterrestres, con esta raza. Y él explicaba que la meditación era muy importante. Entonces estábamos todos en el living, terminamos de ver el programa, y mi hermano va y dice, oye, vamos al mirador e intentemos hacer contacto con lo que nos enseñaron, y partimos todos, partimos. Y de repente estamos en el mirador, oscuro todo, frente al mar, nos agarramos de las manos, estaba mi hermano, mi cuñada, mi señora, mi hija y yo. Estábamos frente al mar, así con las manos, y mi hermano empieza, ya cierra todos los ojos, mi hermano empieza a decir, queridos amigos del espacio, estamos aquí en Orcón, Puchuncaví, quinta región de Chile, frente al mar, en un mirador. Queremos hacer contacto con ustedes. Por favor, vengan a saludarnos. Y un montón de cosas más. Y pasan 5 minutos y de repente un objeto se posa frente a nosotros y queda como el tamaño de una estrella y hace así, el destello. 2 veces. Y nosotros, hicimos contacto. Vale. No podíamos decir que era una nave, porque era muy lejos, pero sí era un objeto que se movía. En eso quedamos todos, lo que vimos, quedamos todos muy, muy exaltados. Y ya, hagamos de nuevo contacto, hicimos de nuevo contacto. Y en eso pasó la misma luz, pasa así frente a nosotros, a una velocidad rápida, y de repente, ¡fum!, se va así como... Pasó muy rápido y de repente se desapareció. Y ahí eso lo vieron todos, o sea... Yo les puedo contar mi experiencia a mis amigos, a cualquiera, y puedo estar inventando. Pero cuando ya son varias las personas que vimos eso, lo confirmamos. Entonces, a través de toda esta experiencia, con un grupo de amigos de allá en el trabajo, se nos ocurre hacer un podcast para hablar todos estos temas y poder ayudar a la gente que de repente tiene historias como esta y los tratan de locos, que tú estás equivocado, que están mintiendo. Entonces, creamos un podcast y a través de este podcast, que se llama Entre Mentes, yo conocí a una persona que hace registros akáshicos. ¿En qué consisten los registros akáshicos? Hay personas que son guías o son como decodificadores de televisor que tienen la conexión con los seres superiores y los seres terrenales, que somos nosotros. Entonces, estas personas en las sesiones se ponen en contacto así como en un tipo de trance y se contactan con tu ser superior, porque todos nosotros tenemos un ser superior, que es un guía, que es como nuestra evolución en el futuro, en el ámbito espiritual, donde tú le puedes hacer preguntas para que él te guíe y todo eso. Entonces, en los registros acá, chicos, yo la pregunta que le hago es que ¿por qué siempre he tenido estas experiencias con estos objetos, con estos ovnis? Y me responde que efectivamente, que desde siempre yo he tenido contacto y de hecho que hay cosas que yo ni siquiera recuerdo, fue lo que me respondió. Y yo le dije, ¿y cuál es mi primera experiencia? Y
y me dice, tu primera experiencia fue en el campo. Y yo tratando de pensar en Orcón, como es campo con mar, y me dice, no, no es en Orcón, es en otro lugar. Bueno, ya me contó un par de cosas más de mi vida, que me dijo que me enfocara en una sola cosa, no en tantas, y tenía razón, porque llegó un momento en mi vida que estaba estudiando muchas cosas y tenía que como enfocarme en una, me guió en ese sentido. Cerramos la sesión, recuerdo que ese día me fui a acostar, y como a las 2 de la mañana me despierto, y fue una cosa muy extraña porque me despierto, quedo como, así como acostado en la cama, paralizado, y se me vienen muchos recuerdos en la cabeza. Empiezo a recordar el día de mi primera experiencia con un contacto ovni. Yo la verdad que hasta ese momento yo tenía bloqueado este recuerdo. Y ahora se los voy a contar. En el año 96 aproximadamente, una tía que es hermana de mi mamá le dijo a mi mamá que si nosotros le podíamos regalar un Super Nintendo a unos niños pobres que eran de allá de Las Cruces, también de la quinta región. Y a cambio a nosotros nos iba a llegar un PlayStation 1. Por supuesto, para mí y para mi hermano era genial. Entonces, pero la condición era ir a dejárselo a la casa para conocer cómo ellos vivían y todo. Bueno, efectivamente era una familia muy pobre del campo, de padres muy trabajadores, pero que no tenían los recursos como para comprarle cosas a su hijo. Yo toda mi vida me he levantado siempre como a las 4 de la mañana para ir al baño a orinar, y aquella vez fui y le dije al niño menor, que nos hicimos amigos porque teníamos la misma edad, le dije que si me acompañaba al baño, y partimos al baño, 50 metros, dos niños de 6 años caminando en la oscuridad a las 4 de la mañana. Entro al baño, abro la puerta de madera, entro, y el niño afuera me dice, Gonzalo, otra vez la luz viene a molestar. Y yo le pregunto, ¿qué luz? Me dice, esa luz que está allá. Yo salgo del baño, miro hacia atrás del baño, y ellos, su casa era grande, porque tenía muchas hectáreas, y al final de esto habían puros cerros. Y en uno de esos cerros, en la planicie que tenía en la punta del cerro, había unos quietos, unas luces, se movían luces, era como una discoteca, tenía muchas luces de colores, y nosotros estábamos aproximadamente a unos 300 metros. Y en eso le digo, ¿y esa luz? Me dice, esa luz viene casi todos los meses, viene siempre a ese cerro, y me dice, no sé por qué, pero a mí me da mucho miedo. Y yo digo, pero vamos a ver. Y en eso que yo me quiero acercar, bajan dos seres de esta nave. No les podría decir si son extraterrestres o no, porque a 300 metros, yo teniendo 6 años, no podía asegurar que eran extraterrestres, pero sí lo que vi que fueron dos seres humanoides que estaban con una especie de traje gris oscuro y una capa que siempre me llamó mucho la atención porque era muy parecida a los vampiros, pero esta era de color azul, con el cuello hasta acá, hasta arriba, hasta más o menos la cabeza de ellos. Pero no les podría dar detalles de cómo eran los ojos, la boca, la nariz, nada de eso, porque estábamos a 300 metros. Entonces yo veía dos seres parados, las luces arriba de ellos, y en eso a mí me dio tanto miedo al ver esto que yo me puse a orinar en los pantalones y me fui para la casa, primero avergonzado por lo que me había pasado, segundo con mucho miedo, y yo creo que en ese momento yo bloqueé esa experiencia, mi mente la bloqueó, porque fue una experiencia muy abrumadora, tormentosa, y la bloqueé. Y nunca más en mi vida la pude recordar. Sí tenía sueños donde veía luces arriba de una montaña, donde recordaba ciertas cosas de ese paseo a Las Cruces, pero nunca nada más que eso. Nunca lo conté a mis seres queridos cercanos, a mi señora, decirles ahí que yo tuve esta experiencia. Nunca, porque nunca lo recordé hasta esa sesión con los registros acá, chicos, que me volvió a traer a la mente aquellos recuerdos y bueno, y poder contárselo a ustedes. Bueno, pasó el tiempo, vinieron un par de programas de nuestro podcast y
Y llegó un momento en que nos toca entrevistar a una mujer mexicana. Adis es una mujer mexicana que dice ser contactada de pleiadianos. Me dice que Yolaris, que es este ser pleiadiano que se comunica con ella, que me tiene un mensaje para mí. Y empieza a darme un montón de cosas, de información, que me hicieron mucho sentido. Cosas de mi vida, de mi actualidad, de mi pasado. Y ahí logré entender que esos seres que yo vi cuando tenía tan solo 6 años eran pleiadianos, porque era la misma descripción que me dio ella de cómo era Yolaris. Y desde ese día que terminé de hablar con Adis, que todas las noches tengo es como un rezo, y digo que mi guía son los pleiadianos. Y cuando todas las noches tengo que decir eso antes de acostarme a dormir, digo, mi guía son los pleiadianos, mi guía son los pleiadianos, y mi guía son los pleiadianos, y duermo tranquilo. Y como que ellos son los que me guían en el camino. Bueno, Yolaris me dio muchos mensajes, me habló de mi persona, de que abriera mi mente, de que creyera en lo que yo he visto, porque me dijo, me acuerdo específicamente que me dijo, sé que tú dudas de todas las cosas que has visto, pero no es así. Todo lo que tú viste y viviste es verdad, me dijo. Siempre has tenido contacto en tus vidas pasadas. Y yo dije, ¿cómo en mis vidas pasadas? Digo, sí, pues nosotros somos seres que reencarnamos en nuestra propia... Vamos girando en un ciclo, igual que la Tierra, hasta que cumplimos nuestra misión y ahí trascendemos y evolucionamos. Y yo no lograba entender lo que me quería decir, pero cuando terminé analicé sus palabras y claro, efectivamente, la primera es tener mente abierta, creer en lo que uno ve. Y tercero, para trascender hay que cumplir la misión. Y ahí pude comprender por qué a lo largo de toda mi vida, de esta vida y de mis vidas pasadas, siempre tuve contacto con objetos, con luces. Y creo en algún momento poder alcanzar esa misión para poder trascender. Yo sé que hay gente que no cree en estas cosas, porque muchas veces la misma gente que ha trabajado, ufólogos reconocidos, dicen ser respetados o hacer investigaciones respetadas y al fin y al cabo mienten, exponen videos que no son, entonces dejan en ridículo a la gente que realmente ha tenido este tipo de experiencia. En el mismo programa entrevisté a un ufólogo argentino que se llama Fernando Beliera. Y él me contaba que en esa parte de Orcón, donde tienen la casa de mi abuelo, posiblemente hayan termoeléctricas. Porque me dijo que en todos estos lugares siempre se ven luces. Y le pusieron las luces robonas, así tal cual, luces robonas. Y yo averigüé con mi tío, que es hermano de mi mamá, y efectivamente, pues allá hay termoeléctricas, bueno, está Codelco, está ENAP, hay muchas empresas. Y los trabajadores de ahí cuentan que han visto siempre luces. También ahí hay un secreto a voces. En esa parte de Orcón, que no voy a decir en qué parte específicamente de Orcón existe un lugar, que es un lugar sagrado, que la humanidad no ha descubierto y tampoco va a descubrir, porque está protegido. Y yo cometí el error, la primera entrevista que me hicieron, de contar qué era este lugar, dónde estaba, cómo lo encontré y todas las cosas. Y resulta que al día siguiente voy en la micro, camino al canal donde trabajo y suena un número en mi celular y decía número 0. Y contesto. Y me dicen, hola, buenas tardes, hablamos con Gonzalo Santis. Y digo, sí, con él. Yo pensé que eran de estas tiendas que te llaman para ofrecerte planes de celular y cosas así. Entonces iba a cortar y me dice, tenemos información para usted. Y digo, sí, claro, cuénteme. Lo que pasa es que usted ayer, en una entrevista, nombró un lugar y ese lugar no puede ser nombrado, no puede ser descubierto por nadie. Y lo que usted vio, lo que usted sabe, no lo puede contar y le pedimos, por favor, que le pida a la persona que lo entrevistó
que borren la grabación, que no emitan esa parte de la entrevista. Yo quedé para adentro. Era una voz, no les podía decir que era gringo, así como un hombre de negro. No, pero era un español que no es el español que hablamos nosotros. Era un español distinto. Bueno, me cortaron el teléfono, yo pensé que era una broma y todo. Llego a mi puesto de trabajo, me contacto con la persona que me entrevistó y me dice que tuvo un problema. Y yo le digo, yo también tuve un problema. Me dice, a mí se me borraron los audios de la entrevista. Me dice, y que nunca en todos los programas que habían hecho le había pasado algo así. Y le conté lo de la llamada, pues le mostré mi teléfono con el registro de la llamada y todo. Las experiencias que tuve con OVNI, con objetos, son experiencias que tú las cuentas y de cierta forma igual te dan alegría porque, como dije delante, no sé si era un elegido, pero algo especial que pasa en tu vida, porque hay gente que vive 80 años y nunca ve nada. Y yo ya a mis 35 años ya he tenido muchas experiencias, entonces me siento como un privilegiado, esa es la palabra correcta. Pero que me haya pasado una cosa así con temas de que te llamen para decirte que borres información, que no hables de esto, de esto otro, me pareció muy impactante. Al principio me lo tomé con humor, pero después con el tiempo igual es difícil analizarlo porque de repente uno no sabe dónde se está metiendo. Si algo que puede ser peligroso o puede que sea, capaz que sea hasta una broma, nunca lo vamos a saber. Pero es mejor no nombrar aquel lugar y esa información que quede guardada para siempre, ¿no? Hay un dicho que siempre me ha marcado mucho, que dice, cuando Jesús está con algunos apóstoles, les dice que dichosos son los que creen sin haber visto. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que nosotros creemos en conspiraciones, en misterios, en historia. Yo puedo contarle a alguien de estos temas de OVNI y esa persona a lo mejor no me va a creer, pero después lo va a analizar y me va a creer y me va a decir, oye, es que te creo porque tú soy una persona confiable, nunca miente y todo. Y él ya va a ser una persona dichosa. Yo soy un dichoso. Al principio yo creí sin haber visto. Y como muchas cosas de la vida. Y el tema OVNI en mi vida me ha marcado. O sea, por algo, como les conté antes, desde niño siempre leí libros relacionados con el tema. Tuve mi experiencia. Pasé por una sesión de registro acá, chicos. Me llamaron para advertirme. Creo que he vivido todo lo que ha vivido gente que ha estado relacionada siempre con el tema OVNI.